¿Qué tal? Les saludamos en nombre de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Como bien saben, estamos en campaña electoral. Deben conocer también, lo hemos hecho en anteriores convocatorias, Doñana Comunicación plantea a los partidos políticos que obtuvieron más del 5% de representación en el término municipal, un plan de cobertura que a su vez es remitido a la Junta Electoral de Huelva. Bueno, con su aprobación vamos a dar curso, estamos dando de hecho ya curso a los distintos apartados. En el informativo han visto pues un segmento dedicado al bloque electoral y ahora iniciamos un tiempo para que ustedes conozcan a través de diferentes entrevistas a los candidatos por los que pueden votar para las próximas elecciones. En esta oportunidad y en orden en cuanto a votación de menor a mayor, comenzamos este lunes con la presencia en nuestro plató, se lo agradecemos sinceramente, de Alejandro García Horta como candidato número 1 de la candidatura de Unidas Podemos al Congreso por Huelva. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Encantado pues de estar aquí de nuevo. Muy bien. Nosotros, efectivamente, porque además Alejandro pues ya estuvo en la convocatoria de abril, saben que este tiempo dedicado a los distintos partidos pues trata de ofrecerles las pautas, los pormenores, por ejemplo, contemplados en su programa electoral, la diferenciación de las candidaturas para que ustedes pues lo tengan claro en esa jornada de reflexión y posteriormente el domingo en la jornada de votaciones, en nuestra contribución como televisión pública. Bueno, vamos a comenzar pues este tiempo, como digo, para Unidas Podemos en esta oportunidad y de cara al 10 de noviembre. Yo le pediría al candidato una primera reflexión sobre lo que supone en concreto esta cita electoral en el contexto en el que nos hallamos, en el que quiera Huelva, Andalucía, España. ¿A dónde nos iríamos? Bueno, esta cita electoral, nosotros decimos siempre que desde que nosotros, existimos, mi formación política que es Podemos y forma parte de la candidatura de Unidas Podemos, las razones a las que nosotros nos mueven a presentarnos a las elecciones y a tener un proyecto de país muy concreto siguen siendo las mismas en estas elecciones del 10 de noviembre respecto a las elecciones del 28 de abril. Incluso hemos sacado una campaña con ello. Las razones siguen intactas. Nosotros, los problemas siguen siendo los de los españoles, siguen siendo los mismos. Las preocupaciones de los españoles siguen siendo las mismas. Poco ha variado respecto a las elecciones de abril respecto a las de ahora. Lo único que tenemos es que hacer que, en este caso, el Partido Socialista entienda que las mayorías absolutas y los gobiernos de partido único han terminado, ya no solo en España, sino que han terminado en Europa. No hay prácticamente ningún país europeo en el que no haya un gobierno compartido, ni prácticamente ninguna comunidad autónoma o ciudad o gran capital en España que no esté gobernada por más de dos partidos. Entonces, bueno, en el gobierno español, en función de los votos y de cómo determine la representación del bloque progresista, pues así se tiene que configurar el gobierno de España. Ese ha sido nuestro mensaje desde que nosotros existimos y sacamos en 2015 5 millones de votos, 6 millones junto con Izquierda Unida, y ahora, bueno, en la función de la que la población y los españoles nos determinen con su apoyo. Las razones siguen siendo las mismas y los problemas siguen siendo los mismos. El paro, la precariedad, la falta de oportunidades, el exilio de los jóvenes al resto de Europa a buscarse la vida. Bueno, pues tenemos que poner políticas concretas y nosotros tenemos el programa y el proyecto de país muy definido, construido además con las organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos sociales, con la gente que sabe del tema. Nos falta, estar en las instituciones gobernando para ponerlos y llevarlos a cabo. Entiendo. Bueno, saben que es un tiempo en el cual nosotros ofrecemos la posibilidad de que los distintos partidos pues incidan en las cuestiones que, pues en cualquier caso y a tenor de sus propios programas, pues así consideren para exponerlas a todos ustedes. En cualquier caso, pues quizá podríamos ir por ahí. En la diferenciación de la candidatura de Unidas Podemos, ¿a qué nos referiríamos? ¿Cuál sería, digamos, pues el leitmotiv que haría que un posible votante se decantara por su opción? Nosotros tenemos, dentro de nuestro proyecto de país, abordamos como 3 apartados que a Huelva además le afectan directamente. Nosotros tenemos que hablar de creación de empleo. Tenemos que acabar con el problema del paro que tenemos en España y específicamente en la provincia de Huelva. Tenemos que reforzar el sistema de pensiones. Tenemos que hablar sobre cómo vamos a combatir como país la emergencia climática que estamos sufriendo en el mundo. Y España, y Huelva además específicamente, tiene una agenda medioambiental muy concreta y muy propia que tenemos que cuidar. En el caso, por ejemplo, de Doñana, que está aquí al lado, ¿no? Y tenemos que reforzar también las infraestructuras y las inversiones que necesita la provincia para pasar de ser una provincia con unos salarios muy bajos y con un nivel de economía muy primaria a una provincia con una capacidad transformadora de los recursos naturales que tenemos aquí en Huelva. Ahora nos centraremos un poco a hablar de ello, ¿no? En el caso del primer apartado, pues tenemos que hablar
Y lo digo claramente, Huelva, por desgracia, y con la connivencia del Partido Popular y del Partido Socialista durante todos estos años, no olvidemos que ellos siempre han gobernado el país, aunque ahora se presenten a las elecciones y prometan lo mismo una y otra vez. ¿Qué ocurre? Huelva, por desgracia, es la primera, o la segunda o la tercera, en un montón de ranking negativos para la gente de Huelva. Somos de los primeros en paro, en desempleo. Somos de los primeros en desempleo juvenil, de personas menores de 30 años. Somos la primera de España en brecha salarial entre hombres y mujeres. Una mujer cobra de media en Huelva 6.000 euros menos que el hombre. La primera de España en desempleo juvenil. Nos decía recientemente Comisiones Obreras que somos la tercera provincia en número de siniestralidad laboral, de accidentes en el trabajo. Bueno, tenemos una provincia con unas condiciones de trabajo, somos una de las primeras con los salarios más bajos. Bueno, tenemos una economía basada en la extracción, en los sectores primarios, tenemos agricultura, tenemos pesca, somos además mundialmente conocidos por ambas cosas, por minería también, tenemos una industria muy bueno, pequeña, pero bueno, incipiente, ¿no? Tenemos que dar un salto cualitativo y que toda esa industria extractiva, donde las materias primas se venden a granel al resto del mundo, también tenga esa transformación. La transformación del producto se haga en la provincia de Huelva. Eso es lo que le dota a la provincia de mayor calidad, le da mayor imagen, le da bueno, el beneficio económico que lleva el producto transformado, que es mucho mayor que el producto de la materia prima tal cual se coge. Eso es lo que le dota después a mayor estabilidad en el caso del trabajo y a mayor empleo de calidad. Eso puede ser una de las grandes apuestas que tiene que hacer el Estado, de acompañar al tejido empresarial de la provincia de Huelva y que dé ese salto a ser una industria no solamente de extracción, sino también de transformación. Tenemos una universidad con capacidad sobrada de conocimiento y expertos además. En el caso, te pongo un caso relacionado con Doñana y con la zona del Condado y del Monte, los regadíos. Tenemos en la universidad expertos, por ejemplo, en cómo mejorar la eficiencia de los regadíos en los cultivos en Huelva. Bueno, pues tenemos que aprovechar ese conocimiento que hay, implantarlo en las empresas. Me consta además que muchas lo hacen, pero bueno, pues el sector de lo público tiene que estar detrás de eso y aprovechar bien el agua y los recursos. Por otro lado, hablando un poco sobre a nivel nacional, ¿no? Y siendo Huelva uno de los principales problemas, que es el desempleo. Tenemos que mejorar no solamente la creación de nuevos empleos, sino mejorar los empleos que ya existen. La reforma laboral que hizo el Partido Popular en el año 2012 sigue vigente y el Partido Socialista se ha negado a derogar, a pesar de que Pedro Sánchez era su caballo de batalla cuando no era un presidente del gobierno, sino ni siquiera era un aspirante a líder político. No nos olvidemos de ello. Ese es uno de los principales problemas que ha producido la precariedad que tenemos en nuestro país. Ha producido que, por un lado, sea mucho más fácil despedir. Ha hecho que la gente tenga unas condiciones de vida muy precarias. Hemos conseguido subir el salario mínimo para aliviar esa cuestión, pero a los empresarios les ha salido muy barato despedir a la gente. Y eso no ha solucionado la crisis económica que tenía este país. La crisis económica, bueno, se ha hecho recortando los derechos de la clase trabajadora. Pero es que además tenemos que hacer una reforma del sector de los autónomos, para que los pequeños comerciantes y los autónomos paguen los impuestos en función de lo que ingresan y no en función de que haya una cuota bonificada o una cuota fija que a los 6 meses te va subiendo y al año ya estás pagando casi 300 euros y acabas de abrir tu negocio. Yo he sido autónomo durante una etapa de mi vida y además sé lo que es estar preocupado en pagar la cuota de autónomo más que en intentar hacer que tu negocio y tu proyecto empresarial crezca. Eso hace que haya tantísima dificultad en la gente joven de emprender. Tanto esto que a los partidos de derecha se les llena la boca hablando de emprendimiento, pero fíjate cómo los partidos de derecha nunca hacen esta propuesta de acabar con la cuota de autónomo entre los más jóvenes y entre los que están empezando un negocio. Eso es liberalismo y eso es intentar beneficiar a los que están empezando y no a las grandes multinacionales, que es lo que han hecho los gobiernos de conservadores en esta provincia. Comprendo. Bueno, estamos compartiendo propuestas de Unidas Podemos hoy con la ayuda de Alejandro García Horta, que es el candidato número 1 por esta formación política para la provincia de Huelva. Bueno, hablamos por ejemplo de pensiones, de propuestas de su formación política. Pongo otro caso concreto. Nosotros tenemos que asegurar de que las pensiones suben al mismo tiempo que sube el IPC. Unidas Podemos propone incluso blindar esto por ley y blindarlo en la Constitución. Entendemos que para blindarlo en la Constitución necesitamos de un consenso de varios partidos, porque para incluirlo en la Constitución tiene que ser por 3/4 partes de la Cámara y eso es mucho, son muchos diputados. Pero bueno, esa es nuestra apuesta y eso es lo que nosotros queremos hacer.
Recientemente los pensionistas de toda España han hecho una marcha a Madrid, y de aquí de Huelva, además me consta de la provincia, fueron muchos pensionistas a Madrid, hicieron una marcha para exigir una serie de condiciones respecto al futuro pacto de las pensiones que el Partido Socialista se niega a hacer. Cuando llegaron a Madrid, los únicos que recibimos a los pensionistas fuimos los diputados de Unidas Podemos. Eso hay que decirlo también. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral muchas, por no decir todas, las reivindicaciones que hacen los movimientos de los pensionistas. Por ejemplo, nosotros queremos que una persona que haya cotizado 35 años seguidos, bueno, o no seguidos, sino que haya cotizado 35 años, pueda elegir los años de cotización para calcularle la pensión. Te pongo un caso, y además muy flagrante, porque mi padre, por ejemplo, mi padre cotizó 38 años en el Polo Químico de Huelva. La fábrica cierra y él está una serie de años en el paro hasta que la jubilación se le prejubila. Cuando se le va a calcular la pensión, también le costó estos años que estuvo parado y no los 38 años que ininterrumpidamente había estado cotizando a la Seguridad Social. Él ha recibido una reducción en su pensión. Bueno, pues un caso muy flagrante. Una persona que ha estado 38 años de su vida trabajando, es injusto que le ocurran estas cosas. Y que después le llega una carta de Fátima Báñez, cuando era ministra de Empleo y también llevaba a los pensionistas, diciéndole que le subía las pensiones y no las congelaba como el anterior gobierno. Sí, le subía 25 céntimos, lo que costaba mandarle la carta todos los años. En mi caso eso producía risa, por no decir otra cosa. Bueno, pues tenemos que blindar y reforzar el sistema de pensiones. Hay que volver a llenar la hucha de las pensiones que el Partido Popular ha vaciado en los años de crisis. Bueno, tenemos que avanzar y consolidar un sistema público, que no olvidemos que es peligroso. El Partido Socialista, e insisto en una de las cuestiones, no solamente no quiere derogar la reforma laboral que tantas veces ha dicho que quiere hacer y que nosotros entendemos como uno de los pilares por los cuales estamos instalados en la precariedad en nuestro país, es la mochila austriaca. El Partido Socialista se ha comprometido con Europa, y lo hemos visto en un documento que ha llegado a la institución europea, en el que se compromete a hacer una nueva reforma laboral que incluya la mochila austriaca. ¿Y eso qué es? ¿La mochila austriaca qué es? La mochila austriaca es un impuesto que se va a detraer de la nómina de los trabajadores, funciona en Austria, por eso se llama así, en el cual si la empresa te despide, se utiliza ese fondo que se ha ido acumulando durante tus años de trabajo para darte la indemnización. A la empresa no le cuesta nada despedirte. Esta es la reforma laboral que quiere hacer el Partido Socialista, y es a la que va a estar tentado a hacer el Partido Socialista si se une con el Partido Popular o con Ciudadanos y no con nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser fuertes en el próximo Congreso de los Diputados, y que por Huelva también haya un diputado de Unidas Podemos, para asegurarnos de que se acaba con la precariedad y se deroga la reforma laboral. Se blindan las pensiones, se crea empleo de calidad y no se hace esto de la mochila austriaca que el Partido Socialista ha dicho que va a hacer en las instituciones europeas. Después vienen aquí en campaña y aquí seguramente los tendrás en entrevista y dicen otra cosa. Entiendo. Bueno, estamos dialogando, como ustedes ven, con Alejandro García Horta, que es el candidato número 1 de Unidas Podemos por la provincia de Huelva. Vamos a hablar ahora de otra de las líneas estratégicas de su formación, también presente en el programa electoral, como es el cambio climático, ¿no? Y todo lo que conlleva. Nosotros vinculamos claramente la lucha contra el cambio climático con la creación de empleo y puestos de trabajo. El cambio climático es una cuestión que parece que a todos los partidos ya se les ha entrado como en la cabeza, ¿no? Vamos a hablar de cambio climático. Pero muy pocos partidos, por no decir solamente el nuestro, tienen medidas eficaces para combatir el cambio climático. Porque el ecologismo se tiene que hacer, no que decir. No por venir a las tertulias o los medios de comunicación y decir que todos somos ecologistas, realmente hace que el país esté luchando contra el cambio climático. Nuestro proyecto de país, queremos que España, como país, avance de manera muy decidida en la lucha contra el cambio climático, generando puestos de trabajo de calidad, y ahora explicaré lo que nosotros tenemos en el programa, y que además seamos un ejemplo en el resto de Europa y en el resto del mundo del modelo que va a tener España, que además sea exportable y nos permita incluso tener beneficios e inversiones internacionales. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos dos medidas principales. Tenemos un plan de transición energética. Queremos que la energía renovable en este país sea fundamentalmente la energía que se produzca para el consumo de la electricidad a todos los niveles. Bueno, tenemos reducir, por ejemplo, la emisión de carbono con los coches de combustión, intentar pasarnos poco a poco al modelo eléctrico o híbrido, pero sobre todo tenemos un plan de montar una empresa pública de energía, constitutiva, que sea pública del Estado, que genere solamente energía 100% renovable. En España hemos calculado que eso va a crear hasta 600.000 puestos de trabajo, que no van a ser solamente de nueva creación, sino que también vamos a transicionar, por eso se llama transición energética, a las personas que viven y trabajan
del sector de la industria fósil, que se van a incorporar a este nuevo plan. Eso nos va a permitir que baje la factura de la luz en los hogares y también vamos a acabar con el oligopolio eléctrico, que pensamos que es uno de los grandes problemas de corrupción institucional y legal que tiene nuestro país, porque todos los expresidentes y todos los exministros del Partido Socialista y del Partido Popular que ha pasado por el Gobierno de España están en consejos de administración de las grandes empresas eléctricas. Nosotros vamos a tocarles un poquito los intereses de las grandes eléctricas y vamos a beneficiar a la clase y a la mayoría de los ciudadanos bajándole la factura de la luz y luchando contra el cambio climático de manera efectiva. Tenemos otra medida más también y tenemos un programa sobre rehabilitación de viviendas. Nosotros pensamos que si invertimos para que cada año el Estado invierta en que 500.000 viviendas al año se le hacen intervenciones para arreglarle las condiciones de aislamiento energético, para arreglar las ventanas, para arreglar las condiciones en las cuales en las casas no entre tanto frío en invierno y sean mucho más sostenibles. ¿Eso qué va a permitir? Eso es una medida de lucha contra el cambio climático, porque se va a depender menos de los aires acondicionados y de las calefacciones. Va a crear también muchos puestos de trabajo, porque durante muchos años vamos a estar invirtiendo en este sector que podemos incluso rescatar de sectores completamente hundidos como el de la construcción, ¿no? Hay mucha gente que sigue todavía sin encontrar alternativas después del pelotazo urbanístico. Y vamos a ahorrar otra vez en la factura de la luz y vamos a ahorrar también en la capacidad, bueno, de las eléctricas de subir el precio de la factura, que es uno de los problemas que nosotros vemos con este oligopolio de políticos y de empresas eléctricas dentro de nuestro país, que somos una de las facturas primero más caras de Europa. Alemania produce, me parece que es 4 veces más la energía renovable que producimos en España. Alemania no es España. España tiene unas condiciones espectaculares de energía renovable. Y Huelva, dentro de España, tiene otras condiciones todavía más espectaculares. Somos la provincia con mayor número de horas de luz al año que tiene España, 2.000 horas al año de sol. Bueno, pues la energía solar y la energía producida por el sol en Huelva puede ser mucho mayor que en el resto de España. Es uno de los sitios idóneos para empezar implantando la empresa Red Pública, la de energía renovable 100% pública y 100% limpia. Es la provincia una de las provincias con mayor paro, precariedad y desempleo que tiene en España. Bueno, pues uno de los sitios reúne las condiciones para que el Gobierno de España invierta en la provincia de Huelva en este sentido. Bien, estamos a falta de aproximadamente unos 2 minutos para que me incluya algún contenido, alguna medida más en este diálogo que mantenemos con Alejandro García Horta como candidato número 1 en la candidatura de Unidas Podemos por la provincia de Huelva, y le pediré también que se dirija a esa cámara y pida directamente el voto a los vecinos y ciudadanos. Cuando me diga, me dirijo a la cámara, pero antes hablaré. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos que seguir combatiendo y asegurándonos de que Unidas Podemos, desde luego, apuesta claramente por el entendimiento entre el voto progresista. Lo hemos intentado desde que existimos, en 2015. Cualquier persona que haga un histórico lo entendería. Y sobre todo en estos últimos meses. Somos la fuerza política que más ha cedido en las cuestiones para intentar llegar a un acuerdo. Lo que no podemos es llegar a un acuerdo gratuito, que es lo que ha pretendido el Partido Socialista a costa de humillar a nuestros votantes. Nosotros queremos apostar por pasar de una industria extractiva a una transformadora. Queremos crear empleo, queremos combatir el cambio climático, como he explicado. Somos también realistas y queremos conectar la provincia con industria de ferrocarriles y con industria, con inversión en infraestructura básica. En un entorno como el Monte y como Doñana, también tenemos que apostar por que haya planes de inversiones específicas por el hecho de tener una joya del patrimonio natural en la provincia y en el entorno que permita dinamizar también la economía de alrededor, porque la economía de alrededor también se ve limitada por el hecho de tener una joya natural al lado. Tenemos que invertir también en planes específicos para la dinamización y el sector industrial y económico del condado y del entorno. Y luego no quiero terminar la intervención sin hacer una explicación sobre cómo funciona el sistema electoral. En Huelva se eligen 5 diputados. En las pasadas elecciones el Partido Socialista sacó 2, Partido Popular 1, Ciudadanos 1 y el último diputado de los 5 fue Unidas Podemos. En este caso fui yo, que he estado en el Congreso estos 5 meses. Nos quedamos a 330 votos de Vox. Vox es una fuerza política de nuevo cuño que es, yo creo que representa todo lo que nosotros nos representamos: la antidemocracia, la intolerancia, el racismo, el odio al que tiene menos que tú, enfrentando a la gente que es pobre con los que no tienen absolutamente nada. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros queremos luchar por la democracia, por la tolerancia, y apostamos por un gobierno progresista. Para garantizar ese gobierno progresista en la provincia de Huelva hay que votar a Unidas Podemos. Votar al Partido Socialista en la provincia de Huelva no te va a dar
no le va a dar al Partido Socialista más diputados de los 2 que ya tiene. En cambio, si el Partido Socialista pierde 5, 10.000 o 20.000 votos, no va a perder los 2 diputados que tiene. En cambio, apelo no solamente al votante progresista, sino incluso al votante del Partido Socialista en que confíe en Unidas Podemos, incluso que nos preste esa confianza en estas elecciones. De lo contrario, va a salir la extrema derecha de Vox, que en las pasadas elecciones se quedó a 330 votos de nosotros. Bueno, confiamos en que en este nuevo tiempo que se abra a partir del 10 de noviembre, efectivamente, nosotros volveremos a insistir en llegar a un acuerdo de coalición y, sinceramente, me parece que lo vamos a conseguir. Apuesten por Unidas Podemos y hagan que la provincia de Huelva, de los 5 diputados, 3 sean progresistas para ese futuro gobierno progresista. De lo contrario, el Partido Socialista se va a ver tentado de irse con la derecha y Vox va a tener un representante por la provincia de Huelva que no va a pelear por los intereses de Huelva en Madrid. Eso ténganlo claro. Bueno, pues nosotros agradecemos que nos haya visitado, como también hace unos meses, ¿verdad?, en las anteriores elecciones, Alejandro García Horta. Le deseamos lo mejor, por supuesto, a su candidatura. Gracias por venir, gracias por, además, acercarse por aquí, por el plató de Doñana Comunicación, para exponer todas estas ideas que forman parte de su compromiso electoral para las próximas elecciones del 10 de noviembre. Gracias de verdad. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.